Estamos a punto de revelar lo que verdaderamente está escondido entre las líneas del Salmo más poderoso, el Salmo 91. Seguramente sabes que el Salmo 91 es la oración de la protección de Dios y ha servido como consuelo y fuerza para miles de creyentes a través de generaciones. Pero detrás hay algo mucho más profundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Salmo 91 es tan poderoso? ¿Por qué incluso aquellos que no creen lo mantienen abierto en sus hogares? Este salmo no es una simple colección de versículos. Es un pacto secreto entre el cielo y aquellos que lo invocan. Aquí reside su poder protector. Piensa en todas las veces que has estado al borde del abismo cuando el dolor tocó a tu puerta. Quizás en esos momentos buscaste una señal, algo que te diera esperanza de que las cosas cambiarían. Quizás incluso abriste tu Biblia y oraste el Salmo 91 y sentiste alivio por un momento. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús. Y el mensaje es este. El Salmo 91 contiene un significado oculto que la mayoría de los creyentes pierden completamente. Y lo que estoy a punto de revelar destrozará todo lo que pensabas que sabías sobre esta antigua oración de protección, porque este salmo no es un escudo contra las dificultades. En realidad es una invitación a caminar hacia la tormenta sabiendo que no estarás solo, y el pacto secreto que revela transformará cómo enfrentas cada batalla por el resto de tu vida. Da like a este video inmediatamente y comenta la ciudad desde donde estás viendo. Esto declara que estás listo para entender los misterios más profundos escondidos en el salmo más poderoso de la Escritura. Tu interacción ayuda a que esta revelación llegue a otros que necesitan descubrir el verdadero poder de la protección de Dios. Comenta tu ciudad ahora. Pero ¿qué sucede cuando las tormentas no cesan? ¿Qué sucede cuando, a pesar de tu fe, las dificultades siguen tocando a tu puerta? Aquí viene la parte que pocos quieren aceptar. El Salmo 91 no es un escudo contra las dificultades. De hecho, es completamente lo opuesto. Este salmo te invita a entrar a la tormenta, a enfrentarla de frente, sabiendo que no estarás solo. Entonces, ¿qué hay realmente detrás del Salmo 91? Comencemos a desentrañar el significado del primer versículo. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras parecen una promesa de seguridad, pero esconden un significado oculto. Imagina lo siguiente. Estás caminando por un desierto abrasador. El sol es implacable. Cada paso parece más difícil que el anterior y no hay sombra ni descanso. Tu cuerpo comienza a debilitarse. El calor te consume. Justo cuando piensas que no puedes continuar, ves una sombra. Instintivamente corres hacia ella. La sombra solo te da alivio momentáneo y, sin embargo, ese momento es suficiente. Lo que antes era insoportable, ahora parece manejable. Esto es lo que el versículo realmente significa. Morar bajo la sombra del Omnipotente no es una garantía de que nunca enfrentarás tormentas, que la vida será fácil o que no tendrás que cruzar tus propios desiertos. Es mucho más profundo. La clave está en la palabra morar. No es un refugio temporal, no es una visita ocasional, es una decisión de vida. Este versículo no es para aquellos que buscan una salida fácil, es para aquellos que están dispuestos a permanecer incluso cuando las cosas se vuelven oscuras y difíciles. Morar al abrigo del Altísimo significa aceptar que aunque el caos continúa afuera, tu alma encontrará descanso bajo su sombra. Comparte este video porque alguien necesita escuchar que el salmo más poderoso de la Biblia no es lo que piensan. Pero no todos pueden encontrarlo. No porque Dios lo esconda, sino porque para encontrarlo debes cruzar un umbral que pocos están dispuestos a cruzar. El umbral de la rendición total. Para vivir bajo esa sombra, debes soltar todo lo demás. Y ahí es donde la mayoría fracasa, porque el Salmo 91 es un pacto de protección que requiere rendición inquebrantable. Pero hay algo más escondido en este versículo, algo que no muchos ven. La sombra del Omnipotente no es solo protección, también es una prueba que pocos pasan.
Morar al abrigo del Altísimo no es para los tibios, no es para aquellos que solo buscan consuelo temporal. Es para aquellos que están dispuestos a enfrentar sus peores miedos, sabiendo que incluso cuando todo falla, esa sombra estará ahí inquebrantable. Piensa en esto. En el Oriente Antiguo la sombra era símbolo de vida, de protección del sol abrasador, pero también era un lugar de intimidad, de cercanía. Al refugiarte bajo la sombra del Omnipotente, estás entrando en una relación más profunda con Él, una relación en la que no puedes esconderte, estás expuesto, vulnerable. Es en ese lugar donde tus miedos, tus dudas y tus secretos más oscuros salen a la luz. Y justo cuando piensas que esa sombra te dará alivio, te das cuenta de que también te está transformando. Para muchos, esa transformación es aterradora, porque cuando te acercas al Omnipotente, no puedes seguir siendo la misma persona. Lo que realmente está detrás del primer versículo no es solo una promesa de seguridad, es un desafío a permanecer firme bajo esa sombra, incluso cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. Un desafío a confiar que aunque la tormenta no desaparezca, aunque el desierto siga siendo implacable, Dios sigue siendo tu refugio. Así como una sombra proporciona alivio del calor implacable y preserva la vida, la sombra de Dios ofrece descanso y seguridad que el mundo no puede penetrar. Así el Salmo 91 comienza con una invitación a entrar a un lugar de seguridad divina. Un llamado a vivir en una relación profunda y constante con el Creador, donde encontramos nuestro verdadero refugio y fuerza. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente pierde completamente es que morar en esta sombra requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar, y ese requisito oculto está a punto de ser revelado. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este versículo parece simple, ¿verdad? Declarar que Dios es nuestro refugio, nuestro castillo, y que confiamos en Él suena casi como una oración diaria, como algo que decimos sin siquiera pensarlo mucho. Pero, ¿alguna vez te has detenido realmente a descomponer lo que estás diciendo aquí? Porque detrás de estas palabras hay una revelación mucho más profunda. Y como todo en el Salmo 91, también tiene un precio. Primero, piensa en la palabra refugio. Nos gusta la idea de un refugio, ¿verdad? Es un lugar donde nos sentimos seguros, donde los peligros no pueden alcanzarnos. Es ese rincón seguro al que corremos cuando la vida se pone difícil. Pero aquí está lo inesperado. Decir que Dios es tu refugio implica algo más que simplemente buscar protección cuando aparece el peligro. Implica reconocer que fuera de ese refugio no hay nada seguro. De hecho, no hay ningún otro lugar a donde correr, y aquí es donde entra el conflicto. Porque si eres realmente honesto contigo mismo, te darás cuenta de que muchas veces confías más en las cosas que puedes controlar. Tus relaciones, tu trabajo, tu dinero. Esos son tus fortalezas, tus refugios. Entonces cuando dices, tú eres mi refugio, ¿realmente lo crees? ¿Realmente has soltado todo lo demás? Porque la verdad es que este versículo no es solo una declaración de fe, es una confrontación con tus propios miedos. Es una invitación a soltar todo lo que piensas que te da seguridad y a confiar completamente en algo que no puedes ver, en algo que no puedes controlar. Ahora vayamos a la palabra castillo. Un refugio es donde te escondes, pero un castillo es donde te preparas para pelear. Es el lugar desde el cual libras tus batallas, y aquí está la clave. Cuando dices, tú eres mi castillo, estás reconociendo que no te estás escondiendo del mundo. Estás enfrentándolo. Pero no lo enfrentas desde tu propia fuerza. Lo enfrentas desde un lugar protegido, desde un lugar donde sabes que no importa cuán fuerte sea el enemigo, tu fortaleza no depende de ti, depende de aquel en quien te refugias. Y eso cambia todo, porque ya no estás en una batalla donde dependes de tu propio poder. Estás en una batalla donde confías en un poder mucho mayor que tú. Ahora, el versículo continúa diciendo,
mi Dios, en quien confiaré. Esta es quizás la parte más desafiante, porque confiar en Dios suena bien en teoría, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las respuestas no llegan, cuando el dolor se intensifica, ahí es donde la verdadera prueba comienza. ¿Realmente confías? ¿O solo estás repitiendo palabras que suenan bien? Piensa en los momentos en que tu fe ha sido probada, en esas situaciones donde todo parece ir en contra de lo que esperas, donde las promesas de Dios parecen distantes. Ahí es donde este versículo te desafía. Porque confiar no es solo creer que Dios existe. Confiar es soltar el control. Es decir, no entiendo lo que está pasando, no sé hacia dónde va esto, pero confío en que tú sabes y me rindo a tu voluntad. Y eso es aterrador, porque la rendición implica vulnerabilidad. Implica soltar lo que quieres para aceptar lo que Dios tiene para ti. Y muchas veces, lo que Dios tiene para ti no es lo que esperabas, no es el camino fácil, no es el camino sin dolor, es el camino que te transforma, que te moldea, que te hace más fuerte aunque en el proceso te rompa. Entonces, cuando dices, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, no solo estás declarando tu fe, estás sellando un pacto, estás reconociendo que sin Él no tienes esperanza, que fuera de Él no hay refugio verdadero, que tu única opción es confiar, aunque eso signifique caminar por caminos que no entiendes. Y aquí viene la parte más difícil, porque ese pacto te obliga a renunciar a todo lo demás, a soltar esas seguridades falsas en las que confías cuando Dios parece distante, ese trabajo que crees que te salvará, esa relación que piensas que llenará el vacío, ese control que crees que te protegerá del caos. Todo eso debe ser soltado, porque mientras te aferres a otra cosa, mientras busques refugio en cualquier otro lugar, no estarás realmente morando bajo la sombra del Omnipotente. Estarás visitándola, pasando por ella, pero no viviendo en ella. Y aquí está el secreto que muchos no quieren aceptar. Vivir bajo esa sombra, hacer de Dios tu verdadero refugio y castillo, requiere una rendición total. Requiere confiar incluso cuando todo a tu alrededor te grita que no lo hagas. Y eso no es fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles que puedes hacer, porque va en contra de todo lo que el mundo te enseña. El mundo te dice que controles, que confíes en ti mismo, que busques seguridad en lo que puedes ver y tocar. Pero este versículo te dice lo contrario. Te dice que la única seguridad real está en soltar el control y confiar en aquel que no puedes ver. Versículos 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Estos versículos evocan imágenes de protección, seguridad y refugio. Pero lo que muchas veces pasa desapercibido es el tipo de amenazas de las que Dios promete liberarnos. Porque no son solo peligros físicos, son trampas invisibles, enfermedades del alma y ataques que no podemos ver venir. Comencemos con la primera parte. Él te librará del lazo del cazador. Un lazo de cazador es una trampa oculta, algo que no ves hasta que es demasiado tarde. Y aquí está la realidad incómoda. La vida está llena de lazos, trampas disfrazadas de oportunidades, relaciones que parecen prometedoras pero te destruyen, decisiones que parecen correctas pero te alejan de tu camino, pensamientos que parecen inocentes pero te atrapan en espirales de ansiedad y miedo. El lazo del cazador no es obvio, es sutil, es engañoso y por eso es tan peligroso, porque cuando te das cuenta de que has caído en él, ya es tarde. Pero aquí está la promesa. Dios te librará, no porque tú seas lo suficientemente astuto para evitar la trampa, sino porque Él ve lo que tú no puedes ver. Él conoce las intenciones ocultas, las motivaciones oscuras, los peligros que acechan donde tú solo ves posibilidades. Y te protege no solo de lo que sabes que te amenaza, sino de lo que no sabes. Ahora vayamos a la siguiente amenaza, de la peste destructora. Aquí no se trata solo de enfermedades físicas,
Se trata de lo que destruye desde adentro. La peste destructora puede ser el rencor que corroe tu corazón, la amargura que envenena tus relaciones, el miedo que paraliza tus sueños. Son esas cosas que no matan tu cuerpo, pero matan tu espíritu, que no destruyen tu vida física, pero destruyen tu paz, tu esperanza, tu capacidad de confiar. Y contra eso también Dios promete protección, pero no de la manera que esperas, porque no te hace inmune al dolor, no te exime del sufrimiento, pero te da la capacidad de atravesarlo sin que te destruya. Te da la fuerza para enfrentar lo que parece insoportable y te sostiene cuando sientes que no puedes más. La protección de Dios no es la ausencia de peligro, es su presencia en medio del peligro. Ahora llegamos a una de las imágenes más hermosas y al mismo tiempo más malentendidas del Salmo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta metáfora de Dios como ave que protege a sus polluelos es poderosa, pero también es desafiante, porque para estar bajo las alas de Dios tienes que estar cerca, tienes que permanecer junto a Él. No puedes alejarte buscando tus propios caminos y esperar que la protección te siga. Las alas cubren solo a quienes permanecen cerca, a quienes no se alejan cuando las cosas se ponen difíciles. Y aquí está el desafío. Porque cuando la tormenta golpea, nuestro instinto es correr, buscar refugio en lo que conocemos, en lo que podemos controlar. Pero este versículo te invita a hacer lo opuesto, a quedarte quieto, a permanecer bajo las alas, a confiar que aunque la tormenta ruge afuera, ahí estás seguro. Y eso requiere una confianza radical, porque no puedes ver lo que viene, no puedes controlar la tormenta, solo puedes permanecer, confiar y descansar bajo esas alas que te cubren. Finalmente, el versículo concluye: escudo y adarga es su verdad. Aquí entra algo crucial. La protección de Dios no es arbitraria, no es caprichosa, está fundamentada en su verdad, en quien Él es, y esa verdad es inquebrantable. El escudo y la adarga son defensas, pero no son defensas que tú levantas. Son defensas que Dios mismo pone alrededor de ti, y lo hace no porque tú lo merezcas, no porque hayas hecho todo bien, sino porque su verdad es fiel, su carácter es inmutable, y su amor por ti no depende de tus circunstancias, depende de quién Él es, y esa es la protección más poderosa que puedes tener. No una que depende de ti, sino una que depende de aquel que nunca cambia, que nunca falla, que nunca te abandona. Versículos 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estos versículos hablan de miedos, de amenazas, de peligros que acechan tanto en la oscuridad como en plena luz del día. Pero lo que realmente está en juego aquí no es solo la protección física, es algo mucho más profundo. Es la libertad del miedo. Comencemos con el terror nocturno. La noche siempre ha sido símbolo de lo desconocido, de lo que no podemos ver, de lo que nos acecha en la oscuridad. Y es en la noche cuando los miedos más profundos salen a la superficie. Esos pensamientos que durante el día logras reprimir, en la noche te asaltan. Las preocupaciones, las dudas, los arrepentimientos. Todo parece más grande, más amenazante, más real cuando cae la oscuridad. El terror nocturno no es solo miedo a la oscuridad, es miedo a lo que la oscuridad representa. El descontrol, la vulnerabilidad, la sensación de que en cualquier momento algo terrible puede suceder y no podrás hacer nada para evitarlo. Pero aquí está la promesa: no temerás, no porque el peligro haya desaparecido, sino porque has aprendido que incluso en la oscuridad más profunda no estás solo, que la luz de Dios sigue brillando aunque tú no puedas verla. Ahora pasemos a la saeta que vuele de día. Si la noche representa lo desconocido, el día representa lo visible, lo que puedes ver venir. Pero aquí está el problema. Incluso en plena luz del día hay ataques que no ves venir, traiciones, injusticias, pérdidas inesperadas.
Son las flechas que vuelan cuando menos lo esperas, cuando crees que todo está bien, cuando bajas la guardia. Y esas flechas duelen más, porque no las viste venir, porque confiabas, porque creías que estabas seguro, pero la promesa es la misma. No temerás, no porque no haya flechas, sino porque has aprendido que aunque te hieran, no te destruirán, que aunque duelan, no tienen el poder de definirte, que aunque caigan sobre ti, hay algo más fuerte sosteniéndote. Y luego está la pestilencia que ande en oscuridad, la enfermedad invisible, la que se infiltra sin que te des cuenta. Puede ser una enfermedad física, pero también puede ser una enfermedad del alma, la amargura que crece en silencio, el resentimiento que se acumula sin que lo notes, la desesperanza que poco a poco consume tu fe. Estas son las pestes más peligrosas, porque no las ves, no sabes cuándo comenzaron, y cuando te das cuenta, ya han hecho mucho daño. Pero aquí está la promesa. Dios ve lo que tú no ves. Él sabe lo que se está gestando en la oscuridad, y te protege no solo de lo evidente, sino de lo oculto. Finalmente, está la mortandad que en medio del día destruya. Esta es la destrucción pública, la visible, la que todos ven, la crisis que no puedes esconder. El colapso que ocurre a plena luz del día. Y aquí viene lo más desafiante del versículo. No temerás, ni siquiera cuando la destrucción sea pública, ni siquiera cuando todos vean tu caída, porque has aprendido que lo que el mundo ve no es lo que Dios ve, que lo que parece destrucción a los ojos humanos puede ser transformación a los ojos divinos, que lo que parece el final puede ser solo el comienzo de algo nuevo. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto. No temer no significa no sentir miedo. Significa no dejar que el miedo te controle. Significa reconocer el peligro, sentir la amenaza, pero no permitir que te paralice. No permitir que te defina. No permitir que te robe la paz que Dios te ha dado. Y ahí está la libertad que este versículo te promete. Porque sí, la noche seguirá siendo oscura, las flechas seguirán volando, las pestes seguirán acechando, pero habrás cambiado, y entonces no solo vivirás sin miedo, serás invencible ante lo que alguna vez te hizo temblar. Ahora presta mucha atención, porque lo que viene a continuación revela por qué te mantienes de pie cuando miles caen a tu alrededor. Versículos 7 y 8. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este versículo parece prometer inmunidad absoluta, protección divina que te cubre mientras todo a tu alrededor colapsa. Pero si te detienes a pensar, hay algo más oscuro y profundo detrás de estas palabras, porque no se trata solo de una promesa de protección, se trata de un desafío a la manera en que interpretas el caos y la justicia. Imagina el escenario. Estás en el campo de batalla de la vida. A tu izquierda ves caer a 1000 personas, a tu derecha 10.000 más. El caos, el miedo y la destrucción parecen rodearte completamente. La pregunta que inmediatamente surge es, ¿cómo es posible que en medio de todo ese caos te mantengas de pie? ¿Qué te mantiene firme cuando todo lo demás está colapsando? No es porque seas inmune al dolor o porque estés desconectado del sufrimiento. Es porque has encontrado una paz que va más allá del caos. Has descubierto que tu refugio no está en las circunstancias, no está en que las cosas a tu alrededor vayan bien, está en algo mucho más profundo. Y es esa paz interior, esa fortaleza que va más allá de lo que puedes ver o entender, la que te mantiene firme cuando todos los demás caen. Y aquí viene la parte más desconcertante. Ciertamente, con tus ojos mirarás. Esta frase parece una invitación a mirar con calma, a observar cómo los impíos reciben su merecido. Pero, ¿qué significa realmente mirar con tus ojos? Mirar con tus ojos va mucho más allá de presenciar la caída de los impíos. Se trata de ver con claridad, de percibir lo que está sucediendo a un nivel más profundo, porque en ese momento de caos, cuando todo parece estar colapsando, es fácil quedar atrapado en el miedo, en la desesperación, en la sed de venganza
o en la satisfacción de ver a otros pagar por sus errores. Pero lo que este versículo te está pidiendo es que veas más allá, que abras tus ojos y percibas que incluso en medio de la destrucción hay algo mayor sucediendo, una justicia divina que va más allá de tu comprensión, un orden siendo restablecido, aunque a primera vista parezca caos. Y aquí está lo más sorprendente. Al abrir tus ojos, no solo ves el juicio de Dios sobre otros, también comienzas a verte a ti mismo de una nueva manera. Comienzas a darte cuenta de que la protección que te rodea no es algo que puedas ganar o algo que puedas controlar. Es un regalo, un refugio divino que no depende de lo que haces, sino de quién eres en él. Versículos 9 y 10. Si dijeres, Jehová es mi esperanza, y hiciere al Altísimo tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este es uno de esos pasajes que muchos leen buscando una seguridad casi mágica, como si al hacer de Dios tu refugio, de repente todo mal desapareciera, como si la calamidad se evaporara antes de tocar tu puerta. Pero si la vida nos ha enseñado algo, es que los problemas, las dificultades y las crisis no respetan promesas fáciles. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de estos versículos? Imagina este escenario. Te has refugiado en un lugar seguro, un espacio donde crees que nada puede tocarte. Pero afuera, la tormenta sigue rugiendo. El viento golpea con furia incontrolable. Las calamidades parecen multiplicarse. Y sin embargo, permaneces dentro, confiando. Aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que estar bajo la protección de Dios significa que todo a tu alrededor será perfecto, que estarás completamente aislado del caos que el mundo trae consigo. Pero ese no es el verdadero significado. El versículo dice que no te sobrevendrá mal y que plaga no tocará tu morada. Pero, ¿qué sucede cuando el mal sí parece acercarse? ¿Qué sucede cuando la calamidad llega a tu tienda? Aquí es donde radica la verdadera comprensión, porque lo que este versículo realmente te está diciendo no es que estarás exento de la tormenta, sino que en medio de ella, tu alma permanecerá firme. La calamidad puede rodearte, puede tocar a tu puerta, pero hay algo que no puede tocar: tu paz interior, tu conexión con lo divino. Piensa en las veces que has enfrentado momentos de crisis, esas situaciones donde parece que todo a tu alrededor se desmorona. Quizás la enfermedad llegó a tu familia, o quizás la pérdida tocó tu vida de una manera que nunca esperaste, y en esos momentos lo más natural es sentir que Dios ha fallado, que esta promesa de protección no se ha cumplido. Pero aquí está lo más impactante. El verdadero refugio no es físico, no es algo que puedas ver con tus ojos. Es un refugio construido dentro de ti. Es la paz inexplicable que te sostiene cuando el mal acecha desde todos los ángulos. Entonces, cuando el versículo dice que no te sobrevendrá mal, no está hablando de una vida sin dificultades. Está hablando de una fortaleza interior que te permite caminar por el fuego sin ser consumido, que te permite pasar por el valle de sombra de muerte sin que tu espíritu se quiebre. El mal no puede tocar lo que has entregado a Dios, y aquí está el misterio. Tu refugio no es la ausencia de problemas, tu refugio es Dios mismo. Y lo que Dios te ofrece no es la eliminación de las tormentas, sino su compañía en medio de ellas. Pero el versículo continúa diciendo, ni plaga tocará tu morada. Esta frase puede ser desconcertante si la tomas literalmente, porque todos hemos visto desastres llegar a lugares donde pensábamos que Dios estaba presente. Pero el verdadero significado aquí es más profundo, porque la morada que el versículo menciona no es solo una casa física, es el lugar donde habita tu fe, el centro de tu ser, ese espacio en tu alma donde resides con Dios. Y aquí está la clave. La calamidad puede destruir lo material, pero no puede tocar lo eterno, tu morada. Tu verdadera morada es el lugar en tu corazón donde has decidido hacer de Dios tu refugio. Y mientras Dios sea tu habitación, ninguna calamidad puede destruir lo que realmente importa. Esto nos lleva a un punto crucial.
No es que los problemas dejen de existir cuando haces de Dios tu refugio. Es que su poder sobre ti se desvanece. El mal pierde su capacidad de controlarte. Las calamidades pueden tocar lo externo, pero no lo eterno. Y ahí es donde reside el verdadero poder de este versículo. No es una promesa de que no sufrirás. Es una promesa de que el sufrimiento no te definirá, no te romperá. Este es el secreto oculto que muchas veces no queremos ver, porque es más fácil creer que la protección de Dios significa que nada malo pasará. Pero la realidad es mucho más desafiante y al mismo tiempo mucho más hermosa. Lo que Dios te ofrece es la capacidad de caminar por el caos sin que el caos entre en ti. Te ofrece una paz que no depende de las circunstancias, una paz que sobrevive a la tormenta, que florece en medio de la destrucción y que te sostiene cuando todo lo demás parece derrumbarse. Cuando haces al Señor tu refugio, lo que haces es renunciar al control, renunciar a la ilusión de que puedes evitar que las calamidades lleguen. Lo que haces es confiar en que incluso cuando lleguen, no tendrán la última palabra. Y eso es lo más impactante. La calamidad puede llegar, pero no puede quedarse, porque tu morada, tu verdadera morada está protegida por algo que va más allá de lo que el mundo puede tocar. Tu alma, tu fe, tu conexión con Dios es lo que realmente está bajo su protección. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de estos versículos? No es una promesa de que nunca enfrentarás dificultades. Es una promesa de que cuando lo hagas, lo harás desde un lugar de seguridad inquebrantable. Es una invitación a vivir por encima del miedo, por encima de las circunstancias. Porque mientras tu refugio esté en Dios, no importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa cuántas calamidades amenacen destruir lo que amas, permanecerás firme. Y esa es la verdadera victoria que este pasaje te promete. Lo que viene a continuación en el Salmo 90, y uno revelará la promesa más malentendida sobre la protección angelical y por qué la mayoría de los creyentes pierden completamente su verdadero significado. Versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí el Salmo 91 alcanza un punto fascinante y profundo. La promesa de que Dios mismo envía a sus ángeles para cuidar de ti, para levantarte cuando caes, es una imagen poderosa. Pero como siempre, el significado oculto es mucho más que la simple idea de protección divina. Primero, pensemos en los ángeles. No es difícil imaginar figuras celestiales, invisibles y poderosas, vigilando cada uno de tus pasos, pero los ángeles que Dios envía no son simplemente guardianes pasivos. No están ahí solo para evitar que caigas o para protegerte de los peligros que ves venir. Están ahí para levantarte cuando tropiezas, cuando ya no tienes fuerzas, cuando el camino parece imposible de seguir. ¿Y qué significa esto realmente? Significa que Dios sabe que vas a tropezar. Sabe que habrá momentos en los que te sentirás débil, donde tu pie resbalará, donde perderás el equilibrio emocional o espiritual. Porque, ¿cuántas veces te has sentido como si estuvieras desmoronándote? ¿Que no podías continuar? Es en esos momentos de debilidad, de extrema vulnerabilidad, cuando este versículo cobra vida. Dios no promete que no tropezarás, promete que te levantará. Y lo más sorprendente es cómo lo hará, a través de sus ángeles. Pero no pienses en los ángeles solo como seres celestiales distantes y etéreos. Muchas veces, esos ángeles llegan en las formas más inesperadas. Un amigo que te llama justo cuando más lo necesitas. Una palabra de aliento que te llega de alguien que ni siquiera sabías que estaba velando por ti. La ayuda divina no siempre viene con alas y luz brillante. A veces los ángeles son esas personas o esas señales que Dios coloca en tu vida en el momento más crítico, cuando estás a punto de caer. Y aquí es donde el versículo se profundiza. No dice en algunos de tus caminos, no dice solo cuando estés en el camino correcto o cuando todo vaya bien. Dice en todos tus caminos, incluso en los caminos que eliges equivocadamente.
incluso cuando te pierdes o te desvías. Los ángeles todavía están ahí. Dios no te abandona cuando tomas el camino equivocado. Sigue enviando a sus ángeles. Sigue levantándote. Sigue asegurándose de que no tropieces hasta el punto de no poder levantarte otra vez. Imagina que estás caminando por un sendero y de repente te encuentras en un área desconocida donde el terreno es inestable, lleno de piedras que no habías visto. Te resbalas, caes, pero justo antes de golpear el suelo, algo te sostiene, algo te levanta. Eso es lo que este versículo te está mostrando. En los momentos en que todo parece estar fuera de tu control, cuando el camino es más difícil de lo que pensabas, los ángeles te están levantando, no para que no caigas, sino para que cuando caigas, no permanezcas en el suelo. Esta no es una promesa de que Dios evitará que cometas errores o que evitará que el terreno sea difícil. Es una promesa de cercanía, de cuidado personal. Comparte este video porque alguien necesita entender que la protección divina no se trata de evitar la caída, sino de ser levantado cada vez. Porque con sus propias manos implica una conexión directa entre el Creador y tú. No es algo distante, no es una protección fría o impersonal. Dios te levanta con sus manos, con un toque de ternura y poder que te dice que no estás solo, incluso cuando te sientes derrotado. Pero lo más importante es que este versículo también tiene un mensaje que muchos no quieren aceptar. Vas a tropezar. No hay forma de caminar por esta vida sin encontrar obstáculos, sin enfrentar esos momentos en los que sientes que no puedes continuar. Tropezar es inevitable. Lo que este pasaje promete no es la eliminación de esos tropiezos, sino que no serán tu fin. Los tropiezos no serán definitivos, y lo que determina si esos momentos de caída te destruyen o no es si permites que Dios, a través de sus ángeles, te levante. Y entonces, justo cuando piensas que el mensaje es solo protección y cuidado, te das cuenta de que este versículo también es una invitación a la humildad, porque para que los ángeles te levanten, primero tienes que reconocer que necesitas ayuda. Tienes que admitir que no siempre puedes caminar solo, que no siempre serás lo suficientemente fuerte para evitar las piedras en el camino. Tienes que permitir que te levanten, y eso, para muchos, es lo más difícil de aceptar. Es una promesa de que cuando caigas, cuando el terreno se vuelva imposible, cuando sientas que no puedes más, Dios enviará a sus ángeles para levantarte. Dios no te pide que seas perfecto, no te pide que nunca tropieces. Lo que te pide es que cuando tropieces, tengas la humildad de aceptar su ayuda, de dejar que sus ángeles te levanten, de confiar en que aunque el camino sea difícil, nunca estarás solo en él. Sin embargo, hay una dimensión de esta protección que va más profundo que la seguridad física, y lo que viene a continuación revelará la verdadera fuente de la autoridad que llevas cuando Dios te cubre. Versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Este versículo a primera vista promete victoria absoluta, una fuerza invencible que te permitirá derrotar a las bestias más feroces y a los enemigos más astutos. Pero cuando comienzas a desentrañar lo que realmente significa pisotear al león y la cobra, te das cuenta de que no es tan simple como una victoria física o literal. Detrás de estas palabras hay una batalla mucho más personal, una lucha que todos enfrentamos, pero pocos reconocen. Primero está el león. El león siempre ha sido símbolo de fuerza, de ferocidad, de algo o alguien que te desafía de frente, que ruge y te intimida. Todos hemos enfrentado leones en nuestras vidas. Son esos problemas que te atacan abiertamente, que te hacen sentir pequeño, indefenso, que te acorralan y te dejan sin opciones. Quizás sea una enfermedad, quizás una crisis personal o financiera que aparece de repente, como un rugido ensordecedor que amenaza con destruir todo lo que has construido. El león no se esconde, viene directamente hacia ti. Y lo más aterrador es que lo ves venir, ves su fuerza, sientes su poder, y tu primer instinto es huir.
esconderte, sentir que no puedes enfrentarlo. Pero este versículo te dice algo radical. Sobre el león pisarás. No dice que evitarás al león. No dice que Dios hará que el león desaparezca. Dice que pisarás sobre él, que lo pisotearás, que tendrás la victoria sobre esa fuerza que parecía invencible. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedes vencer algo tan poderoso? La respuesta está en algo que muchas veces pasamos por alto: la autoridad que Dios te da. Porque cuando este versículo habla de pisotear al león, no está hablando de tu fuerza física. Está hablando de la autoridad espiritual que Dios deposita en ti cuando haces de Él tu refugio. Es la misma autoridad que Jesús tenía cuando enfrentaba demonios, enfermedades y tormentas. Una autoridad que no viene de ti, sino de aquel en quien confías. Ahora pasemos a la cobra. Si el león representa el ataque frontal, la cobra representa el peligro oculto, el veneno que no ves venir, la traición, la mentira, el engaño que se desliza silenciosamente y ataca cuando menos lo esperas. La cobra no ruge, se arrastra, se esconde en las sombras y cuando muerde, su veneno es mortal. Todos hemos enfrentado cobras en nuestras vidas, esas personas que parecían amigas pero te traicionaron, esas situaciones que parecían inocentes pero resultaron ser trampas, esos pensamientos que se infiltran en tu mente y te llenan de duda, de miedo, de desesperanza. Son ataques silenciosos pero devastadores, y lo peor es que muchas veces no los ves venir. Pero el versículo también promete victoria sobre la cobra, sobre el áspid pisarás, sobre el veneno que intentó destruirte, sobre el engaño que intentó desviarte, sobre la mentira que intentó robarte la paz. Y aquí está la clave. La victoria sobre la cobra no es evitarla, es pisotearla, es reconocer su veneno, ver su ataque y declarar que no tiene poder sobre ti, porque tu vida está escondida en Cristo, porque tu refugio está en Dios, y ningún veneno, por mortal que sea, puede tocar lo que Dios ha sellado. Finalmente, el versículo habla de hollar al cachorro del león y al dragón. Aquí hay algo fascinante. El cachorro del león representa el futuro del ataque, el problema que todavía no ha crecido completamente, pero que si no se enfrenta, se convertirá en una amenaza mayor. ¿Cuántas veces dejamos que pequeños problemas crezcan? Pequeñas mentiras que aceptamos, pequeños resentimientos que alimentamos, pequeños miedos que ignoramos. Y con el tiempo, esos cachorros se convierten en leones rugientes que nos devoran. Pero este versículo te da autoridad no solo sobre el león adulto, sino también sobre el cachorro, sobre el problema antes de que crezca, sobre la amenaza antes de que se convierta en devastadora. Y luego está el dragón, el símbolo del mal en su forma más pura y antigua, la representación de todo lo que se opone a Dios. Y sin embargo, incluso sobre el dragón tienes autoridad, porque la batalla no es tuya, es de Dios. Y cuando haces de Él tu refugio, cuando moras bajo su sombra, su victoria se convierte en tu victoria. Entonces, ¿qué significa realmente este versículo? Significa que no importa cuán fuerte sea el ataque que enfrentes, no importa si viene rugiendo como león o deslizándose como cobra, no importa si es un problema presente o una amenaza futura, tienes autoridad para vencer, no en tu propia fuerza, sino en la autoridad que Dios te ha dado, y esa autoridad se activa cuando reconoces que sin Él no puedes, pero con Él todo es posible. Ahora prestemos atención a la promesa más personal del Salmo, y lo que revela sobre el nombre de Dios transformará cómo oras. Versículos 14 y 15. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Aquí llegamos al corazón del Salmo 91, porque ahora ya no es el salmista quien habla, es Dios mismo. Es el Creador revelando directamente su promesa, su compromiso, su pacto con aquellos que lo aman. Y lo que revela aquí es tan personal, tan íntimo.
que es casi imposible no sentir que estas palabras fueron escritas específicamente para ti. Comencemos con la primera parte. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Aquí está la condición, la clave de todo el Salmo. No se trata solo de conocer a Dios, no se trata solo de reconocerlo de lejos, se trata de amor, de una relación profunda donde tu corazón está completamente entregado a Él. Porque puedes recitar el Salmo 91,000 veces, puedes memorizarlo, puedes colgarlo en las paredes de tu casa, pero si no amas verdaderamente a Dios, las promesas no se activan. Porque este Salmo no es una fórmula mágica, es un pacto de amor. Y Dios responde al amor, no a la repetición vacía, no a las palabras sin corazón, sino al amor genuino que dice, te amo por encima de todo. Confío en ti por encima de todos. Te elijo incluso cuando no entiendo. Y cuando ese amor está presente, Dios responde con una promesa radical. Yo también lo libraré. No dice quizás lo liberaré. No dice intentaré liberarlo. Dice yo también lo libraré. Es una promesa absoluta, sin condiciones adicionales. Porque cuando amas a Dios, Él se compromete a liberarte, no de la manera que tú esperas, ni en el tiempo que tú esperas, pero te librará de las trampas, de los ataques, de las angustias que amenazan destruirte. Y luego viene algo aún más poderoso, le pondré en alto. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no solo te libra, te eleva, te coloca en un lugar de autoridad, de seguridad, de honor. Mientras el mundo intenta aplastarte, Dios te levanta. Mientras tus enemigos intentan hundirte, Dios te exalta. Y todo porque has puesto tu amor en Él. Ahora viene la parte que muchos pasan por alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios no es simplemente saber que se llama Jehová o Yahvé o el Shaddai. Conocer su nombre es conocer su carácter, su naturaleza, su esencia. Es conocerlo como proveedor cuando te falta, como sanador cuando estás enfermo, como consolador cuando estás roto, como protector cuando estás en peligro. Conocer su nombre es tener una historia con Él. Es haberlo visto actuar en tu vida de maneras que nadie más podría. Es saber por experiencia propia que Él es fiel, que cumple lo que promete, que nunca te abandona. Y cuando conoces su nombre de esa manera profunda, algo cambia. Ya no invocas a un Dios distante, invocas a aquel que conoces, a aquel que ha estado contigo en las batallas anteriores, a aquel cuyo nombre has probado y has visto que es bueno. Y entonces Dios promete algo asombroso. Me invocará y yo le responderé. No dice quizás responderé. No dice responderé si tengo tiempo. Dice, yo le responderé. Punto. Porque cuando conoces su nombre y lo invocas desde un corazón que lo ama, Dios no puede quedarse en silencio. Responde, no siempre de la manera que esperas, no siempre con las palabras que quieres oír, pero responde. Y su respuesta siempre es perfecta, siempre es exactamente lo que necesitas, aunque en el momento no lo entiendas. Ahora viene la parte más reconfortante. Con Él estaré yo en la angustia. Muchas veces pensamos que Dios nos promete librarnos de la angustia, que si lo amamos, nunca tendremos que pasar por momentos difíciles. Pero aquí Dios dice algo diferente. Dice, estaré contigo en la angustia. No antes, no evitándola, sino en ella. Esto es crucial, porque la promesa no es ausencia de problemas, es presencia divina en medio de ellos. Cuando atraviesas el valle más oscuro, Dios está ahí. Cuando la tormenta ruge con más fuerza, Dios está ahí. Cuando sientes que no puedes más, Dios está ahí. Y esa presencia lo cambia todo. Porque ya no estás solo. Ya no tienes que enfrentar la angustia con tus propias fuerzas. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y finalmente, la promesa culmina. Lo libraré y le glorificaré. Primero, la liberación. Luego, la gloria. Porque Dios no solo te saca de la angustia, te glorifica a través de ella. Usa lo que intentó destruirte para exaltarte, transforma tu dolor en testimonio,
tu llanto en danza, tu ceniza en hermosura, y cuando sales al otro lado, no solo estás libre, estás glorificado, más fuerte, más sabio, más cercano a Dios, con una historia que inspira a otros, con un testimonio que declara, Dios es fiel. Ahora llegamos al versículo final del Salmo, y lo que revela sobre plenitud de vida transformará todo lo que pensabas que significaba la salvación. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este versículo parece tan claro, tan definitivo, larga vida, disfrutar de la salvación. ¿Quién no querría esto? Parece una promesa que encapsula el anhelo humano más profundo, longevidad y al final de todo, salvación segura. Pero hay algo mucho más poderoso, mucho más sorprendente, escondido entre estas palabras, porque la promesa de Dios aquí no es simplemente más tiempo en la tierra, es la promesa de una vida plena, una vida que aunque atravesada por pruebas y dificultades, culmina en un gozo y paz que el mundo no puede ofrecer. Cuando Dios dice, lo saciaré de larga vida, no se trata solo de la cantidad de años que vives, se trata de la calidad de esos años. Esta no es una promesa vacía de longevidad, no es solo vivir más. Se trata de una vida satisfecha, llena de propósito, de significado, de una plenitud que trasciende lo que el mundo mide en términos de éxito o logros. Hay personas que viven muchos años, pero nunca sienten que han vivido verdaderamente. La promesa de Dios aquí es diferente. Te promete una vida que es plena, no solo de experiencias, sino de propósito divino. Una vida donde cada día cuenta, donde incluso los momentos difíciles tienen un significado más profundo porque están conectados con un plan eterno. Imagina que estás viviendo una vida en la cual cada año, cada día, no es solo tiempo pasando, sino una oportunidad de experimentar más de la gracia y misericordia de Dios. Larga vida no significa ausencia de problemas. Sabes que habrá dificultades, porque el Salmo mismo dice, con Él estaré yo en la angustia. Pero lo que este versículo revela es que Dios no solo te dará más años, sino que esos años estarán llenos de su presencia, llenos de la certeza de que aunque vengan tormentas, tu vida está en sus manos. Pero justo cuando piensas que has entendido lo que significa larga vida, el versículo da un giro, y le mostraré mi salvación. Este es el clímax, el punto donde todo cobra sentido. Porque al final, ¿de qué sirve una larga vida si no tiene salvación? Aquí es donde Dios revela su promesa más profunda. El verdadero gozo no está en la cantidad de años que vives, sino en saber que tu alma está segura. La salvación no es solo algo que recibirás al final de la vida, es algo que puedes experimentar aquí y ahora. Es una vida en la cual incluso en medio de desafíos puedes tener la certeza de que pase lo que pase, tu final está sellado en la eternidad. El gozo de la salvación es esa sensación de paz que trasciende el tiempo, ese conocimiento profundo de que estás en las manos de Dios y nada puede separarte de Él. Es fácil pensar que la salvación es solo el fin del dolor, el fin de las luchas. Pero el verdadero gozo de la salvación es poder experimentar a Dios en medio de las luchas. Es saber que aunque la vida no siempre será fácil, aunque habrá momentos de pérdida, de angustia, de incertidumbre, tu destino está asegurado. Este gozo es algo que pocos entienden, porque no se trata de felicidad superficial, no es el gozo que viene cuando todo está bien. Es un gozo que nace de saber que incluso cuando todo parece ir mal, tu alma está segura. Y no es solo una promesa para el final de la vida, es una promesa para el presente. La salvación no es algo que esperas hasta el último aliento, es algo que puedes experimentar ahora mismo. Es la certeza de que aunque el mundo a tu alrededor esté lleno de caos, dentro de ti hay una paz que no puede ser destruida. El gozo de la salvación es vivir cada día con el conocimiento de que ya has sido rescatado, que ya has sido redimido. Y aquí está la parte más poderosa. Este gozo no depende de circunstancias externas, no depende de si la vida es fácil o difícil.
El gozo de la salvación es inquebrantable porque no se basa en lo que el mundo te da o te quita. Se basa en lo que Dios ya ha hecho por ti. Ya has sido salvado, ya has sido llenado de su gracia. Y ese gozo es lo que te permite caminar por la vida con confianza inquebrantable, sabiendo que al final, pase lo que pase, tu vida está en las manos de Dios. Comparte este mensaje con 3 personas porque alguien necesita entender que el Salmo 91 no es solo poesía antigua, sino un pacto vivo disponible hoy. Ahora déjame mostrarte cómo activar este pacto en tu vida. Porque entender el Salmo 91 no es suficiente. Debes vivirlo. Y vivirlo requiere 3 decisiones específicas que la mayoría de los creyentes nunca toman. Primero, debes tomar una decisión consciente de morar, no visitar. El Salmo comienza con el que habita. Habitar no es ocasional, no es cuando te apetece, no es solo en crisis. Habitar significa que has decidido que Dios es tu residencia permanente. Tu primer pensamiento en la mañana, tu último pensamiento en la noche, la presencia constante que reconoces durante todo el día. Esto no es rutina religiosa, esto es relación. Segundo, debes hablar el pacto en voz alta. El versículo 2 dice, «Diré yo a Jehová». Hay poder en la declaración. Cuando hablas estas verdades sobre tu vida, no solo estás esperando protección, estás activando una realidad espiritual, te estás alineando con promesas divinas, te estás recordando a ti mismo y al reino espiritual dónde está tu confianza. Tercero, debes caminar en la autoridad que te ha sido dada. El Salmo no solo promete protección, promete que pisarás sobre leones y serpientes. Esto es autoridad, esto es dominio. Pero no puedes caminar en autoridad que no crees que tienes. Así que debes entender, Dios no solo ha prometido protegerte, te ha dado autoridad para vencer, para mantenerte firme, para caminar por el fuego sin ser consumido. Cuando combinas estos 3, morar en su presencia, declarar sus promesas y caminar en tu autoridad, el Salmo 91 deja de ser palabras en una página y se convierte en una realidad viva en tu vida. Este es el pacto secreto. Está disponible para todos, pero activado por pocos, porque la mayoría quiere los beneficios sin el compromiso, quieren la protección sin la relación, quieren las promesas sin la rendición. Pero tú eres diferente. Te has quedado hasta el final de este mensaje. Has permitido que estas verdades penetren tu corazón y ahora tienes una elección. ¿Solo sabrás sobre el Salmo 91 o lo vivirás? ¿Solo lo admirarás desde la distancia o lo harás el fundamento de tu caminar diario con Dios? La elección es tuya. Pero sabe esto, todo cambia cuando verdaderamente activas este pacto. Ahora oremos juntos, no una oración larga, una oración de activación de pacto. Cierra tus ojos si puedes. Padre, elijo morar en tu refugio. Declaro que tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confío. Recibo tu protección. Reconozco tu nombre. Activo el pacto del Salmo 91 sobre mi vida. Cúbreme, líbrame, sáciame de larga vida y muéstrame tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste esa oración, escribe pacto activado en los comentarios. Si este mensaje abrió tus ojos al verdadero significado del Salmo 91, escribe mi refugio es Dios. Y si quieres profundizar en los misterios escondidos de la Escritura, suscríbete a este canal. Estamos comprometidos a revelar las profundidades de la palabra de Dios que transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesite protección divina hoy. Dios te bendiga. Camina en su sombra, mora en su presencia y vive bajo el pacto inquebrantable del Salmo 91.